Listo, gente. Siendo las 8:05, vamos a arrancar. Me comentan con un 5 si se me está escuchando fuerte y claro, por favor. Un 5 en el chat. Un 5, un 5, un 5. Vamos, gente. ¿Están activos? ¿Están despiertos? Sí, ya. Muy bien. Vamos a arrancar con la capacitación de hoy día, y no sin antes mostrarles que en realidad el trade que lanzamos del Euro-Yen fue una entrada bastante precisa. Se pueden dar cuenta del drawdown que tuvo la operación. Casi no tocó esto, casi no tocó exactamente un pip de stop loss, ¿ya? Y de ahí todo lo demás fue profit. La única operación que vamos perdiendo en la semana es la libra dólar, que recuerden que nuestro plan de trading en realidad deberíamos de perder hasta 6, ¿sí? Deberíamos de perder hasta 6 operaciones. 6 malas es lo que deberíamos de esperar si queremos ganar el 30%, en caso que esperemos un 5%, ¿sí? O, y lo voy a apuntar para ustedes, chicos, en caso de que esperemos a 30% de riesgo, perdón, 5% de riesgo por operación, deberíamos de buscar semanal el 30% y perder 6 pérdidas y 4 buenas, ¿correcto? 4 buenas. Y 4 buenas. ¿Sí? Y si quisiéramos operar al 3%, que es algo que yo recomiendo, deberíamos de buscar por lo menos un 18% de rentabilidad semanal, también con 6 pérdidas y 4 buenas. Ahorita solamente hemos perdido la libra dólar con 25 pips. Sin embargo, las operaciones que están corriendo en ese momento son las... Es el euro-yen, que bueno, ya lo tenemos ahí mapeado, llegando muy cerca a la zona en profit, ¿sí? Tenemos al dólar-yen también, llegando a la zona, bueno, falta todavía este recorrido. Ha estado muy lento, en realidad el dólar-yen, perdón, ha estado bastante lento, pero aún falta este recorrido hasta el K-level 108, ¿ya? Hasta el nivel clave 108, por lo menos. Y en el canadiense también entramos en venta en nuestro nivel clave, ¿correcto? Y esperamos todo este impulso hasta la zona baja del rango. Entonces, esos todavía faltan que sigan corriendo. Sin embargo, hasta donde van los análisis, lo más probable, porque acá siempre hablamos de probabilidades, es que se den las operaciones. Ya, por un lado, en cuanto a las alertas, estas entradas que estoy haciendo, estoy teniendo una metodología, la de siempre. Sin embargo, estoy aprovechando cierta precisión, ¿sí? Siempre hemos aprendido cómo ser eficientes en el mercado, pero nunca nos han enseñado cómo ser precisos. Y ese tipo de entradas con poco drawdown, con poco nivel de margen de error, son entradas que las he estado desarrollando con un mentor, ¿sí? Que me ha estado enseñando esa metodología. En realidad me está ayudando mucho a tener entradas más precisas, por lo cual mis operaciones usualmente ahora se demoran un poco más, ya no son tan intraday, se están volviendo un poco day trade, porque se están demorando 2, 3 días en llegar al profit. Sin embargo, la idea es que dejen que llegue el profit. Si yo mando en el Telegram que se cierre, cerramos. Si no cerramos, correcto, lo dejamos correr hasta que se dé la operación, ¿ya? Entonces, vamos a ir ya más de lleno a la parte de la clase, ¿sí? Enfocado al tema de hoy intermedio. Hoy día vamos a hablar de análisis técnico, ¿sí? Análisis técnico enfocado en los principios básicos del análisis técnico, AT, para no repetir, compuesto. Yo les mencioné en la clase pasada que el análisis técnico se dividía en 2 tipos de análisis: análisis técnico simple y análisis técnico compuesto. La diferencia entre uno y otro radica que el análisis técnico simple se basa en el comportamiento y en el patrón de velas, estudiar el precio de manera micro institucional, mientras que el compuesto, el análisis técnico compuesto, ya desarrolla el panorama de una forma más macro contextual. Es ahí donde encontramos los principales patrones, los soportes y resistencias, los pullbacks, encontramos soporte, bueno, lo básico, ¿no? Los soportes y resistencias, pullbacks, líneas de tendencia. Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo está compuesto el análisis técnico compuesto, ¿sí?
vamos a hablar de los principios básicos y vamos a hablar de ciertos patrones que hay que tomar en cuenta. ¿Sí, gente? Entonces, para dividir básicamente el análisis técnico compuesto, tenemos que entender que debemos de conocer dos grandes mundos, ¿ya? En primera instancia, las confirmaciones de mercado o estructura de mercado. ¿Ya? Y por otro lado, debemos de conocer los patrones de mercado. Y no me refiero a patrones armónicos, ojo, no me refiero a patrones armónicos. En cuanto a estructura de mercado, debemos de considerar ciertas variables para llevar a cabo nuestras operaciones. En primera instancia, debemos de considerar la parte de la tendencia, identificar la tendencia. ¿Listo? Después, formar nuestros principales soportes y resistencias. ¿Correcto? Luego, también tenemos que identificar nuestros pullbacks para poder generar nuestras entradas a través del Fibonacci. El Fibonacci es una gran herramienta que nos va a permitir detectar justo nuestro pullback para poder hacer la entrada limpia, ¿sí? Y en cuanto a los patrones de mercado, contamos tres tipos de patrones. Patrones de continuidad, patrones de retroceso y patrones de consolidación. ¿Sí? Esta información se la estoy dando, obviamente, como voy a repetir, solo a gente que está activa en el equipo, que ya es parte del equipo, o en este caso que está parte de la academia, ¿no? El día viernes inclusive va a ser mucho más restrictivo porque realmente hay que aprender a valorar la información cuesta, ¿sí? Y el día viernes va a haber una información también ya más aplicado al análisis técnico de precisión, pero para entender el análisis técnico de precisión que vamos a ver solo con la gente activa el día viernes, quiero que entiendan sí o sí estos conceptos de introducción a lo que se viene el viernes, que es la parte avanzada, ¿ya? Repito, y les recomiendo que estén apuntando todo esto, gente. Todo esto apúntenlo, ¿sí? Vamos a hablar en primera instancia qué es la estructura de mercado y cómo se compone esta, ¿ya? Cómo es que esta funciona. Ustedes pueden darse cuenta que el mercado, y lo que siempre le damos, tiene tres tipos de formas, ¿no? Ya sea bajistas, formándote altos y bajos o mínimos y máximos más bajos continuamente, o rangos, como esta pequeña consolidación, el precio se mantiene en rango, o tendencia alcista, como es la que estamos operando. ¿Sí? Una vez que tenemos identificada nuestra estructura de mercado, voy a sacar mis pivotes high-low para tenerlo más claro. Voy a borrar todo en realidad. Una vez que tenemos identificado clarísimo cuál es la tendencia del mercado, nosotros debemos empezar a dibujar nuestros principales indicadores, entre ellos, o principales herramientas, más que indicadores. Vamos a borrar esto. ¿Y cuáles son los principales indicadores? Primero, identificar la tendencia. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a identificar la tendencia? Trazar, ¿correcto? Trazar nuestra línea de tendencia. Si nosotros formamos aquí una línea de tendencia, ¿qué es lo que tenemos? Por efecto visual, por simple efecto visual, ¿qué es lo que tenemos? Una tendencia alcista, ¿ya? Es importante poder dibujar estos trazos, ¿sí? Dibujarlos, no porque sean perfectos. De hecho, yo no estoy, hoy por hoy, con el tipo de análisis que tengo, tan estricto con las líneas de tendencias, porque a mí lo que me importa es la estructura de mercado. Hay gente que, y eso se lo voy a dar como tips, ¿ah? Hay gente que cuando rompe una línea de tendencia ya entra en venta. Y aquí se vuelan muchos stop loss de los retail traders, de toda la gente que opera como traders convencionales. Nosotros operar el mercado tenemos que empezar como market makers, ¿sí? No como retail traders. Entonces, mucha gente cuando se rompe una línea de tendencia entra en venta. Entonces, para mí, ¿qué es una línea de tendencia? Es una ayuda visual, nada más, hacia dónde se dirige la tendencia. No es una confirmación de entrada si es que es por ella sola. O sea, nunca sola. Nunca puedo tomar una línea de tendencia sola, ¿sí? Entonces,
Aquí, por ejemplo, sí se cedió, ¿no? Yo busqué esta entrada no necesariamente por mi línea de tendencia, porque yo ya no la dibujo, o sea, al ojo ya sé hacia dónde está la tendencia. Sin embargo, siempre es bueno dibujarlo por un tema de ayuda visual, ¿ya? Y muchos traders, si por ejemplo acá hubiera roto, lo que está apareciendo acá es una tendencia lateral, ¿sí? No una tendencia bajista. Y muchos hubieran entrado en venta y lo más probable es que se hubieran borrado sus stop loss, porque la idea es que siempre tenga bajos más altos, ¿sí? Y en este caso, si cierra por acá otra vela, acá tenemos un bajo que es más alto que este. Por ende, la tendencia, perdón, un bajo que es más bajo y ese es bajo más alto, ¿no? Entonces, la tendencia debería continuar alcista, no porque te rompió una línea de tendencia y acá está el mito y lo absurdo que mucha gente hace, que yo también lo hice en un comienzo, vender ni bien rompió una línea de tendencia, un pullback, la clásica, ¿no? Rompe de tendencia, pullback, vendes, floro, eso no sirve, en realidad no sirve. Lo que tienes que hacer es ver la estructura de mercado, ¿sí? Aún tienes mínimos más bajos, aún no se da un market shift, aún no se da un cambio de tendencia. Aquí tú deberías de seguir esperando compras hasta que tengas un retroceso muy relevante que por lo menos te llegue a un 50% de un FIBO en venta, ¿sí? Para identificar que ya está rompiendo un market shift, que está rompiendo dos bajos, para recién identificar que ha cambiado la tendencia, ¿sí? No los quiero marear. Sin embargo, la finalidad de esta explicación es que es muy importante dibujar líneas de tendencias para que tenga identificado hacia dónde va el mercado, pero solo una línea de tendencia no es una confirmación total. ¿Sí? De hecho, para mí es la que menos me fiaría a ese punto. Entonces, igual es necesario identificarla. ¿Para qué? Para saber que tenemos una tendencia alcista. ¿Sí? Podría pasar esto, pero podría pasar esto. Y muchas veces pasa. Por eso es que ténganlo como ayuda visual. La idea es identificar siempre sus mínimos, mínimos, mínimos más altos. Si este mínimo, así cierre debajo de acá, pero cierra por acá, la tendencia que sigue siendo alcista, ¿correcto? Entonces, primera herramienta importante a utilizar, gente, línea de tendencia, muy importante, línea de tendencia, sí o sí. Una vez que tenemos la línea de tendencia, creo que ya llegó nuestro profit, inclusive el trade, bueno, ahí lo chequeo. Una vez que tenemos la línea de tendencia, lo siguiente a realizar son los soportes y resistencias principales en el mercado. Yo para esto suelo usar K-levels o niveles psicológicos del precio, números exactos. Por ejemplo, acá me gusta el 132.500. Se pueden dar cuenta que aquí, en esta zona, si ponemos 132.500, tenemos un número entero, ¿ya? Y recuerden ustedes pensar siempre como los bancos, no como un trader. Si pensamos como traders, vamos a perder como los traders que pierden el 95% del dinero. Tenemos que pensar desde el otro punto de vista. Los bancos nunca operan decimales, nunca operan micropips, pipettes, ni nada por el estilo. Ellos buscan números enteros. 132.500 es un número no tan importante como un 132, pero sin embargo tiene un doble cero, lo cual sí es importante. Entonces tenemos nuestro principal soporte, ¿sí? ¿Soporte qué es? Soporte es lo que el precio tiende a caer, a aguantar como un piso y rebotar, ¿sí? Para los que no saben lo que es un soporte, una resistencia, voy a dar una explicación súper rápida con la de un niño con una pelota. Hay un niño que tiene una pelota, ¿sí? Y esta la patea. Entonces tienes acá diversas zonas, tienes 3 niveles donde hay ventanas, ¿ya? Hay ventanas. Entonces, lo que hace este niño es, lo que hicimos todos en la infancia, destruir las ventanas. La tendencia viene, rompe tu primera ventana, es decir, rompe lo que antes era una resistencia, ahora se vuelve un soporte. Cuando el precio retestea esta zona, lo aguanta como un piso, luego vuelve a subir, rompe este techo, que es una resistencia, lo toma como un piso, vuelve a subir, rompe esto acá, o puede que caiga hasta abajo, y ¿qué rompió? Rompió soportes, que ahora cuando el precio vuelve a subir, esto ya sería una resistencia, y puede que el precio vuelva a caer. Entonces, el mercado siempre constantemente está fluctuando entre soportes y resistencias. Vuelvo a repetir, soportes son los pisos, resistencias son los techos. Apunten esto, gente, ¿ah? Soportes, pisos, techos igual resistencias. Cuando el precio viene y resiste acá,
se ha comprobado que sí es una resistencia, sí, el precio tiende a caer, pero puede que en algún momento busque romperlo. Una vez que rompa esto, ya deja de ser una resistencia y pasa a convertirse en un soporte. Viceversa, lo que era un soporte, si el precio lo rompe y vuelve a testear por acá, ya no es un soporte, sino una resistencia. ¿Sí me dejé entender la parte de soportes y resistencia, gente? ¿Me mandan un 5 si entendieron la parte de soportes y resistencias? 8 dice Gabriel. Te fuiste mucho más de 5, hermano. Muy bien. Bien, entonces me queda clarísimo que está súper comprendido. Entonces, una vez que tenemos las zonas de soporte y resistencias, buscamos niveles psicológicos cerca al precio. Me gusta como que encuadrar el precio, ¿verdad? Por un lado tenemos el 132.500 y por acá arriba tenemos una zona muy importante, que de hecho la está testeando, que es el 133. Si vamos al pasado, podremos darnos cuenta ¿qué ha sido esto, gente? ¿Resistencia o soporte? ¿Quién me ayuda? Esta mecha, cuando vino el precio, la pelota que el niño pateó y rebotó. ¿Esa zona qué fue? ¿Soporte o resistencia? Así es. Y lo que hizo el precio fue resistirlo, ¿no? Entonces el precio resistió, cayó con fuerza, como pueden ver esta mecha. ¿Y por qué cayó con tanta fuerza la mecha? Porque estamos hablando de un nivel muy importante, un nivel banco, 133. Mucho respeto a este precio, nivel banco o nivel institucional, como quieran llamarlo, porque es una zona triple cero. Acá los bancos tienen a abrir posiciones y liquidar posiciones. Son zonas bastante importantes en confluencia de precio para tomarlas en cuenta en nuestras decisiones de compra o venta. Entonces, chicos, volviendo con el tema, ya tenemos claro nuestra zona de soporte, ¿sí? Voy a escribirlo por acá. Tenemos nuestro soporte y nuestra resistencia. Resistencia, soporte y esta línea de acá, que obviamente ahora la dibujo así como que en puntitos, porque solamente es una guía visual, no tiene tanta relevancia, pero es importante identificarlo, es nuestra línea de tendencia, ¿correcto? Entonces, una vez identificado ello, nuestro soporte, ¿sí? Nuestra resistencia, nuestra línea de tendencia, lo siguiente que deberíamos de buscar es el pullback, ¿sí? Para tener una buena estructura de mercado. Gente, recuerden que todos esos tres conceptos entran dentro de estructura de mercado. Mucha atención con separar los términos, entenderlos, porque si no, se pueden confundir. Entonces, todos esos tres términos que vamos hablando pertenecen a un tema del análisis técnico compuesto que se llama estructura de mercado. ¿Sí, gente? Y el pullback, ¿cuál sería el pullback? Aquí, bajo un simple raciocinio, súper sencillo, lo que yo esperaría con el precio es que salga de esta zona del 133, ¿ya? Testé mi 133 como un soporte, ya no como resistencia, porque ahorita es resistencia, pero si lo vulnera sería soporte, ¿sí? Para luego empezar a buscar, ¿qué cosa, chicos? Más compras. La entrada sería en este punto. O, bajo este mismo escenario, es un análisis que estoy haciendo bastante simple, gente, obviamente para que entiendan los conceptos. Baje
respete nuestro nivel psicológico como un techo, que lo respete bien, ¿sí? Y más aún porque ahí tendríamos un Fibonacci, inclusive de acá a acá, que nos indicaría nuestra zona de entrada. O sea, a mí la zona perfecta es esta, a mí me encanta esta zona, el 61, 70 y 79. Es una zona de nivel de precisión que si llegas a ese precio, tiene un muy, muy buen recorrido en venta, muy bueno. ¿Sí? Es un nivel de precisión que te deja muy pocos márgenes de pip de error, siempre y cuando tengas bien claro cuál es la tendencia. ¿Sí? Entonces, esperaría que rompa, que haga un retesteo por alguna zona por acá que me lo dé súper claro y entraríamos en venta. Entonces, con esas tres variables, soportes, resistencias, línea de tendencia y pullbacks, nosotros ya podemos empezar a desarrollar y ver operaciones tanto en compra como en venta. Se ve súper sencillo y en realidad es súper sencillo el trading. Es sencillo, no fácil. Fácil porque te traiciona la mente, el nivel psicológico, pero es bastante sencillo poder hacer un análisis. O sea, ahorita he identificado solo en 4 horas, no me he ido a temporalidades mayores, porque solo quiero hablarles de un punto de vista intermedio. Y debemos identificar estas zonas clarísimas para nosotros poder generar diversas compras o diversas ventas. Sí, obviamente que yo buscaría más argumentos. Si yo esperaría una venta, me iría al pasado, ¿sí? Quizá en diario, ya que acá solamente ha sido alcista. Buscaría un último impulso bajista, un último rally, que por ejemplo fue este. Y lo que encontraría es que mi zona de Optimal Trading Entry está acá. Entonces yo espero que aún el precio siga subiendo para luego vender, porque la estructura ahorita es bajista, ¿ya? Porque me está empezando a formar luego una tendencia alcista, como se pueden dar cuenta acá. Luego de una tendencia alcista, lo que me está empezando a formar son altos más bajos. Y me encantaría que el precio llegue hasta esta zona de confluencia para generar buenas ventas. Entonces sé que en realidad yo lo que esperaría en esa temporalidad de 4 horas es más compras que ventas. Entonces a mí me gustaría que el precio rompa el nivel 133, ¿sí? Que lo testee un rato, que lo rompa para que se dé este escenario de compra. Personalmente me inclino más por eso, para que luego llegue el precio hasta esta zona y en esta zona yo ya empezaría a buscar ventas largas de 300 pips, 500 pips, 200 pips, etcétera, porque estamos hablando de una temporalidad diaria que hemos visto una zona de confluencia muy buena. Ese tema de trading de precisión se los voy a comentar en avanzado. Es un tema muy bonito, en realidad me encanta, pero yendo a la clase de hoy es lo que necesitamos entender, ¿sí? Soportes, resistencias, líneas de tendencia, cómo se mueve la estructura de mercado, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta respecto a la estructura de mercado? Ok, todo claro. Buenísimo. Una vez que tenemos identificada nuestra estructura de mercado, gente, debemos identificar nuestros patrones, ¿sí? Patrones de mercado, las cuales se dividen en 3. Patrones de continuidad, patrones de retroceso y patrones de consolidación. Se haga una noticia australiana.
Entonces, ¿cuáles son los patrones de continuidad? Como su mismo nombre lo indica, son ciertos patrones que se forman, ciertas figuras geométricas que se forman en nuestras gráficas que nos indican una continuación de tendencia, ¿sí? Una continuación de tendencia. Ejemplo, uno de los más conocidos, estamos hablando solamente de patrones de continuidad, es el triángulo ascendente, triángulo descendente y canales. Esos son los tres patrones clásicos, ¿sí? Son los tres patrones más comunes. Triángulos ascendentes, descendentes y canales. ¿Cómo funcionan ellos, Renzo? Acá voy a explicar. En primera instancia, vamos a hablar de triángulos ascendentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros venimos de una tendencia alcista y en eso el precio empieza a consolidar en un soporte importante. Y lo que hace el precio es caer, sube, cae, sube, cae, sube. ¿Qué es lo que pueden observar, gente? Que constantemente hay una zona de... ¿Cómo se llama esa zona? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esa zona? Gente, quiero que participen porque quiero que sepan bien los términos. La mejor forma de... Así es, resistencia. De aprender es participando. Resistencia. Entonces, con esa resistencia, que está muy fuerte, porque el precio viene tocándolo 1, 2, 3, 4, 5 veces y no lo rompe. Pero se pueden dar cuenta de algo. El precio está formando ¿qué cosa? Mínimos más. Me voy a poner con línea de tendencia. Mínimos más altos. Lo que está haciendo el precio en esta figura es formarte cada vez mínimos más altos. Por ende, ¿qué te dice la teoría? Que el precio lo que va a buscar es romper esta zona, ya que cada vez se queda sin más fuerza de venta. Cada testeada en mínimo más alto implica que pierde fuerza el mercado en venta, ¿sí? Ya no hay tantos vendedores, cada vez hay menos vendedores, cada vez hay menos vendedores, cada vez hay menos vendedores y menos vendedores hasta que por fin los compradores llegan ¿a qué? A romper esa resistencia que estuvo bastante fuerte en un comienzo. Pero lo supera por obvias razones, ya se quedó sin fuerza la presión de venta. ¿Qué te dice la teoría? Que el precio va a retestear esta zona y lo que vamos a buscar van a ser compras y compras largas. ¿Qué tan largas? La misma cantidad que te midió todo el cuerpo del patrón. Si te midió eso en pips, son 70 y pico de pips. Eso mismo es lo que el precio debería de subir. ¿Y dónde deberías de colocar tu stop loss según la teoría? Por debajo del mínimo anterior. O sea, en ese punto. Ahí debería estar tu stop loss, tu margen de pérdida. En caso de que el precio retroceda hasta ese punto, perderías solo un porcentaje de tu cuenta. Que como muchos sabemos, aquí en el equipo, en el grupo, operamos entre un 3 a 5% por operación, buscando entre un 15 a un 20 a un 30 más. ¿Correcto? Siempre tienen que pensar en cuánto quieren perder más que cuánto quieren ganar, para saber que la operación realmente es dable. Yo siempre pensaba en cuánto quiero ganar por la operación, pero cuando puedes pensar cuánto estoy dispuesto a perder, es cuando te das cuenta de que si realmente vale la pena entrar a un trade o no. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que nos dice la teoría del triángulo ascendente. Tenemos una formación, una tendencia alcista, el precio empieza a consolidarse, entre comillas, en una resistencia, pero cada vez va formando
bajos más altos, con lo que neutralizan el volumen de venta y se genera la compra. Lo primero que hemos hablado es del triángulo ascendente, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto al triángulo ascendente? Buenísimo. Vamos con el siguiente patrón, que es el triángulo descendente. ¿Cuál es la teoría del triángulo descendente? Venimos de una tendencia bajista, formando cada vez altos y bajos más bajos, y en eso el precio encuentra una zona muy importante, lo que vendría a ser un soporte, ¿correcto? Y el precio, lo que va a hacer en esta zona es formar altos cada vez más bajos. Altos cada vez más bajos. Si dibujamos la línea de tendencia, podríamos identificar que el precio, lo que va a tender a hacer por el volumen de compradores que se está quedando sin fuerza con cada retroceso, lo que el precio debería de hacer es romper esta zona. Mientras más chico se vuelva el impulso, más fuerza tiende a romper la zona, retestear nuestro soporte ahora como un techo e irnos en venta, en largo, en bullish. ¿Cuánto debería de bajar? El mismo tamaño del cuerpo del triángulo. Eso es lo que debería de bajar. ¿Y dónde pondríamos nuestro stop loss, gente? Igual, arriba del alto anterior. Esta es la teoría del triángulo descendente, ¿sí? Y por último, tenemos los canales, muy populares ellos. Puede ser bullish o puede ser bearish. Bullish significa alcista. Y bearish, bajista. Un canal tiene la siguiente formación. Uno alcista se ve de la siguiente forma. El precio lo que hace es constantemente rebotar entre dos soportes y resistencias diagonales. ¿Qué te dice la teoría? Que deberías de comprar y vender en cada punto alto y bajo y luego esperar el rompimiento, ya sea a la alza o a la baja, para tener una entrada mucho más limpia, ¿sí? Y viceversa, en tendencia bajista. El precio busca enrangarse, altos, bajos. Tú puedes comprar acá, vender acá, comprar acá, vender acá, hasta que el precio decida romper, compras, pero vendes o romper por arriba y compras, ¿sí? Esos son los tres patrones básicos más importantes
respecto a los patrones de continuidad. ¿Hasta ahí les quedó claro cómo operar y en qué consisten los patrones de continuidad, gente? Un 5, por favor, en el chat. Ok. Siguiente tema. Los patrones de consolidación son los patrones, eso en realidad son patrones como estos que acá incluso se formó, me acuerdo, en la libra ayer lo vi clarito en diario. Dense cuenta cómo está esta zona. Podemos dibujar un triángulo acá, un rectángulo acá. Y darnos cuenta que el precio estuvo lateral mucho tiempo. Porque estamos en diario, días, subiendo, bajando, sin una tendencia clara. Es a raíz de que rompió patrón de consolidación que el precio empezó a subir. ¿Sí? Entonces tenemos más argumentos para compras. Lo respetó como un piso y empezó a subir. Entonces, un patrón de consolidación simplemente es una tendencia lateral que se ve de la siguiente forma, como están viendo arriba. Tenemos un precio que constantemente no tiene una dirección clara, no tiene una tendencia ni bajista ni alcista, viene respetando dos puntos claves y muchos compradores entran aquí o venden acá y terminan chocando todos stop loss y todos pierden porque estamos en una tendencia la cual no es clara. Lo aconsejable operar en un patrón de consolidación es esperar que el precio rompa por esta zona para vender o rompa por esta zona arriba de la resistencia que lo tome como un soporte para comprar. ¿Sí? Es bastante sencilla la formulación de acá, pero mucha gente no sabe identificar que está en una tendencia lateral. Por eso es muy importante dibujar sus soportes y resistencias para poder identificarlas. Es muy fácil en realidad identificar, pero mucha gente igual se enterca en operarlas. Acá tenemos también otra tendencia lateral. Toda esta zona, miren. Súper lateral. ¿Qué puedes operar ahí? Nada. O sea, en realidad, compras acá, sube, de ahí cae otra vez, de repente costo stop loss está ajustado, vendes acá, te tocó stop loss, compras por acá, puedes subir un poquito, pero ahí cae. Entonces, cuando hay mercado lateral en consolidación, no es aconsejable operar. ¿Cuándo sí es aconsejable operar? Cuando rompe, como esta zona. Está así, ¿verdad? El precio viene... Rompe, piso, sube. Ahora, ¿cuántos pips fueron esto? Fueron 200 pips, porque estamos en diario. 240 pips es un muy... No, desde acá inclusive, perdón. 250 pips. Clarísimo, una muy buena entrada. O sea, si hubiéramos esperado que esto rompa, testee como un suelo, hubiera sido una muy buena entrada. De ahí cayó, de ahí subió, pero sin embargo nosotros ya hubiéramos salido en este rally. 250 pips está más que suficiente para generar un muy buen trade. Entonces, hay que tener muy en claro también esos patrones de consolidación. ¿Sí? Son muy buenos operar, pero tienes que saber operarlos. No mandarte a la desesperada, igual que acá. Acá también hubo una especie de patrón de consolidación. Constantemente el precio también busca consolidar acá. ¿Sí? Está haciendo lo que dijimos que haga, gente. El precio está respetando esta zona de soporte, que la rompa, ¿sí? Que rompa el 133, que lo tome como un piso para buscar más compras. Ya, más compras y más compras y más compras, porque nos podría seguir dando entradas el euro-yen. Nosotros la chapamos acá, nosotros entramos aquí, toda esta ganancia. Ya vamos casi 90 pips. Luego están los patrones de retroceso. Ya, lo mismo, su mismo nombre lo describe. Un patrón de retroceso es uno que te indica ya un cambio de tendencia. Mientras que los patrones de continuidad te continúan la tendencia, ¿sí? Y el patrón de consolidación lo que hace es consolidar los precios y esperar a que rompa alguna de las zonas para entrar en compra en venta, ¿correcto?
Los patrones de retroceso lo que hace es cambiar la tendencia. Ejemplo, el más común de todos. Voy a borrar todo. El más común de todos es el doble piso. Tenemos una tendencia que viene de esa forma. Puede ser, bueno, viene una tendencia bajista. El precio se aguanta en un soporte muy fuerte. Lo más probable es que sea un nivel psicológico. Sube. No cierra por encima del alto anterior. Cae. Y vuelve a subir. Se hace como una W, ¿correcto? Se hace como una W. Entonces, ¿qué te indica esto? Que el precio ha tenido dos tocadas en un mismo lugar. La teoría nos indica que si la segunda tocada, el segundo piso, supera el tamaño del cuerpo, nosotros deberíamos de comprar la misma cantidad o lo mismo que mide este cuerpo, nosotros deberíamos entrar en compra. A mí me gustan mucho los doble pisos, suele funcionar bastante. De hecho, me parece que acá en el dólar yen se cumplió uno, miren. Miren, acá lo que hizo el precio fue caer, tocar dos veces esta zona de soporte, ¿sí? Tocar dos veces la zona de soporte, romper el cuello, que es esta, porque son los cuerpos que están acá, y más o menos llegó a subir la misma cantidad. Subió la misma cantidad, de hecho. Entonces, cumplió por perfecto el doble piso. Perfectísimo. Súper, súper perfecto. Entonces, acá tenemos un trade que nos confirma que el doble piso es efectivo. ¿Sí? Hay que saber verlas, nada más. Hay que estar al tanto de cuando se cumplen para poder generar entradas. Eso fue una muy buena entrada técnica en doble piso. Volviendo. Tenemos el siguiente patrón de retroceso, que es el doble techo. ¿Cómo funciona, gente, el doble techo? Parecidísimo. Pero en ese caso viene de una tendencia alcista. Empieza a formar altos más altos. Cada vez tienes una línea o una zona de precio muy fuerte obviamente de resistencia. Y el precio se lo respeta, ¿sí? Cae, vuelve a respetar la zona y ahí lo que te dice es que el precio caería mucho más fuerte. ¿Por qué? Tienes dos contactos. Si supera el cuerpo, el precio tiende a caer la misma cantidad que lo que subió. Muy bueno. Y tu stop loss deberías colocarlo por encima de la resistencia. Y acá también, por abajo del soporte. Y por último, otro de los conocidos patrones de retroceso, uno de los más conocidos en realidad, es el HCH. Ya sea el tradicional o el invertido.
HCH es hombro, cabeza, hombro. El tradicional es que venimos una tendencia alcista y el precio lo que hace es, forma un alto, forma un bajo, forma un alto más alto, forma un bajo, forma otro alto más bajo. ¿Y qué te indica esta teoría? Que el precio, lo que está formando, como pueden darse cuenta acá, es un hombro izquierdo, el hombro, bueno, el cuello y el hombro derecho. ¿Sí? ¿Qué te dice la teoría? Que ese es el neckline, esa es la raya que significa el neckline, que el precio debería de caer, testear esta zona y dar un impulso tan grande como lo que me dio el cuello. Por eso es que a mucha gente le encanta este patrón de consolidación y lo busca cada vez que encuentra el patrón, muchos suelen operarlo. Entonces, lo que te dice la teoría es que esperes a tu hombro, cabeza, hombro, y esperes lo mismo en cantidad de pips en bajada y que pongas tu stop loss por encima del hombro derecho, ¿sí? O del hombro. Entonces, este es un patrón bastante conocido, muy efectivo y muy utilizado. El hombro, cabeza, hombro y el hombro, cabeza, hombro invertido es, en este caso, de una tendencia bajista. Se hace un hombro, una cabeza y otro hombro menor. Como pueden darse cuenta, estamos en una tendencia bajista, ¿sí? Donde el precio lo que está haciendo es hombro, cabeza, hombro. La teoría nos indica nuevamente que el precio debería de subir la misma cantidad, correcto, de lo que en este caso midió el cuello. El stop loss, ¿dónde lo colocamos, Renzo? El stop loss lo colocamos por la zona del hombro anterior. Ahí tenemos un muy buen trade, que si lo combinamos con un Fibonacci, lo combinamos con nuestras líneas de tendencia de soporte y resistencia, con nuestra línea de tendencia, que fue lo que aprendimos hoy, tenemos entradas más efectivas, ¿correcto? Entradas más certeras. Gente, ¿cuál fue la entrada que les mandé hace 2 semanas y cumplió perfecto un hombro, cabeza, hombro? Fue el canadiense. Miren esta estructura. Miren esta estructura tan hermosa. En realidad es súper preciosa esta entrada. Ya la vieron seguro. Está súper, tienen que adaptar sus ojos a la parte de trading. Está súper precisa. Entonces, venimos de tendencia alcista, altos, bajos más bajos, altos más altos, bajo más bajo, alto más alto, y ahí empieza a formarse el patrón. Incluso tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos los 5 patrones y el ABC de la onda de Elliott dentro de esta formación de patrón. Bueno, tenemos los 5 impulsos y acá lo que hace el precio es formar el primer hombro. Luego, forma la cabeza y por último, el último hombro. ¿Qué es lo que te hace esto? Perfecto, un clarísimo cambio de tendencia, un clarísimo patrón de consolidación. Está súper claro. Y esta figura o sea, es prácticamente parece sacada de figurita, de un libro de trading, porque está muy bien, cumplió a la perfección. Entonces, lo que tiene que caer es la misma cantidad, inclusive vamos a hacerlo con esta ayuda visual,
Y se dan cuenta, respetó. Respetó todo el profit en venta. Yo igual sigo buscando ventas. Sin embargo, si hubiéramos entrado en este punto que yo lo mandé y cerramos por acá, porque estaba operando más como intraday, nosotros sacamos algo de 90 pips, me parece, 100 pips hace 2 semanas. Ahí está, 90 pips, 25, etcétera. Entonces fue una entrada muy buena, muy, muy buena, donde te cumplió a la perfección, ¿sí? El hombro, cabeza, hombro. Entonces siempre estén atentos a las posibles formaciones de estos patrones, ¿sí? Son muy importantes reconocer. Entonces, gente, ¿qué hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido que en primera instancia hay dos formas de analizar el análisis técnico. Por un lado tenemos el análisis técnico simple y por el otro lado tenemos el análisis técnico compuesto. El análisis técnico simple hablamos de velas, patrón de velas, ¿sí? Y en el análisis técnico compuesto hablamos netamente de lo que son formaciones de patrones y estructura de mercado. En cuanto a estructura de mercado, lo que tocamos fue resistencias y soportes, líneas de tendencia y zonas de pullback o niveles de retesteo. Eso en cuanto al análisis técnico compuesto, estructura de mercado. En cuanto al análisis técnico compuesto, patrones de mercado, hemos visto 3: de consolidación, de retroceso y de continuidad. En continuidad hemos tocado el triángulo ascendente, descendente y canales. De retroceso hemos tocado lo que es la figura del mercado en consolidación, y pues de retroceso, perdón, de consolidación y de retroceso ya hemos tocado el hombro, cabeza, hombro, doble piso y doble techo. Estas herramientas intermedias son herramientas que ustedes necesitan para poder operar. Con lo que le he dicho hoy día, ustedes ya pueden buscar entradas, buenas entradas, esperar patrones en el mercado, ver qué posibles formaciones se encuentran en el mercado, dibujar nuestras zonas psicológicas, soportes, resistencias precisos, buenísimos, triple ceros, doble ceros, mayor nivel psicológico, mayor efectividad, sean bastante certeros donde marcan soportes y resistencias, que sean zonas exactas, ¿sí? Soportes y resistencias, línea de tendencias, que son más que nada ayudas visuales para ver hacia dónde se dirige el precio, ¿sí? Y, bueno, después de identificar esas principales bases, pueden ver cómo se comporta el precio, si es un doble piso, un doble techo, un hombro, cabeza, hombro, y créanme que con eso más un Fibonacci bueno, porque hay niveles Fibonacci que son más importantes que otros, por ejemplo el 61.8, el 38.2, ustedes van a tener buenas entradas, muy buenas entradas. Sí, gente, entonces, hasta ahí la clase de hoy. ¿Tienen algún tipo de pregunta en especial para poder resolverlas respecto a lo que hemos hablado netamente hoy? Porque esto es un preámbulo para lo que se viene el viernes. El viernes les voy a enseñar cómo hacer trading de precisión. Pero hasta ahorita quería que sepan estos conceptos para el viernes, que es la parte avanzada en la que solamente socios y solamente gente activa puede ingresar. Vamos a hablar de eso. Pero hasta ahora, gente, ¿quedó todo súper claro? ¿O hay alguna pregunta? Ahora es el momento. Buenas. Buenas, entonces me alegra que ustedes hayan entendido todo. De hecho, ustedes ya tienen un nivel un poco más avanzado, por eso es que están entendiendo. Entiendo que no tengan preguntas. Me parece genial, gente. No sé si me dejaron explicar o de repente ido muy rápido, pero si entendieron, me parece súper genial. Entonces, el día viernes, vuelvo a repetir, vamos a hablar acerca de trading de precisión. Y eso es un tema que a mí me encanta y es ya muy referido a mi estilo de trading. Les voy a enseñar cómo estoy operando hoy por hoy y cuáles son las zonas o las mejores zonas que yo espero para hacer una compra o una venta. Esa clase va a estar súper, súper buena. Y ahí sí les recomiendo que tengan un lápiz, lapicero, plumón, tablet, lo que sea donde apuntar, que la clase va a estar buenísima y vamos a tener entradas más certeras. Sí, gente, eso es todo eso es todo conmigo el día de hoy. Hemos estado ya 1 hora en la clase. Si no hay dudas, pues eso es todo por hoy. Así que nada, ya los espero el día viernes en la sala de la noche, ¿sí? Saludos, nos vemos. Chau, chau.